Bienvenidos a la segunda sesión de juicio de amparo. En este margen de ideas, en esta sesión vamos a hablar en concreto de la naturaleza del juicio de amparo. Sin embargo, antes de analizar el tema hay que hacer referencia a conceptos fundamentales que facilitan tanto su aprendizaje como su asimilación. El primero de ellos es la noción de amparo. En este sentido, podemos tener que es la institución jurídica que se tramita y resuelve por los órganos del Poder Judicial Federal y excepcionalmente por órganos jurisdiccionales locales, a instancia del gobernado que considera que un acto de autoridad afecta su esfera jurídica, por ser contrario a las garantías que en su favor se consagran dentro de la Constitución, después de haber agotado en contra de él los medios de defensa ordinarios, con el objeto de que el mismo se deje insubsistente y sin efecto en el caso especial sobre el que versa la demanda, y se le mantenga o se restituya el goce de la garantía que está infringida. Dado que el tema que se refiere en el amparo es indispensable para complementar la idea de amparo, tenemos que tomar en cuenta ambas vertientes, ya sea la directa y la indirecta. En el caso del amparo indirecto, en general, el particular, al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha mencionado lo siguiente. Es un proceso constitucional denominado también juicio biinstancial, cuya competencia corresponde a los tribunales federales en términos de lo que prevén los artículos 103 y 107 de la Constitución. Asimismo, a través del artículo 114 de la Ley de Amparo. Esto es cuando en la demanda correspondiente se impugna la inconstitucionalidad de una ley federal o local, un tratado internacional o reglamento, o en los casos de invasión de esferas de competencia, o cuando se reclaman actos de autoridad cuya ejecución tenga la característica de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido este, una vez que se han agotado los recursos que en su caso procederán, es decir, cuando dichos actos posiblemente afecten de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales del quejoso, es decir, aquellos consagrados en nuestra Carta Magna. En este margen de ideas, dicha institución, recorriendo la del amparo indirecto, se pedirá ante el juez de distrito en los siguientes casos. En primero, contra leyes federales o locales o tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República, que de acuerdo con la fracción primera del artículo 89 constitucional, y reglamentos de leyes locales expedidos por gobernadores en los estados o en otros reglamentos o decretos o acuerdos de observancia general que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. 2. Contra los actos que no contravengan de tribunales judiciales administrativos o del trabajo. 3. Contra actos de tribunales judiciales administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio después de que éste haya concluido. 4. Contra los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. 5. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él. 6. Contra leyes o actos de autoridad federal o de los estados en caso de que las mismas autoridades violenten las facultades de otras autoridades. Y por último, contra las resoluciones del Ministerio Público que conformen el ejercicio o el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 21 constitucional. Con estos referentes podemos establecer las condiciones para describir a grandes rasgos el procedimiento de amparo indirecto. En secuencia, dicha tramitación se presenta y recibe la demanda que se registra en el libro correspondiente y se pasa a la Secretaría de Trámite por la Oficialía de Partes del Juzgado de Distrito correspondiente.
Aquí nos encontramos con la presentación de la acción, que como sabemos es aquella facultad que tenemos como gobernados de poner en marcha la maquinaria jurisdiccional. El secretario encargado del trámite puede realizar los actos siguientes. En primer término, examinar la demanda para determinar si es competente, si es procedente, si se cumplen los artículos respectivos, ya sea si es un amparo directo o un amparo indirecto, a través de lo cual le dará cuenta al juez. Siguiendo con la dinámica, el juez de distrito examinará la demanda para determinar si se encuentra impedido o no para conocerla. Si lo está, seguirá el procedimiento que la ley establece para turnárselo a otro juzgado. Y aquí seguimos encontrándonos con algunos elementos generales o conceptos generales, como lo podrían venir siendo el impedimento, conocer y turnar un expediente. Si el juzgador no es competente, seguirá el procedimiento que establece la ley, como habíamos mencionado. Si el juzgador es competente, pero la demanda es notoria y se manifiesta improcedente, el juez la desechará de plano. En caso de que sea competente, pero que le falten requisitos establecidos en la ley, y siempre que así se prevea, se podrá prevenir a la parte para que subsane dicha demanda. O en caso de que no tenga ningún problema la demanda y de que el juez sea competente, admitirá la tramitación del mismo. Esta tramitación se hará por medio de un acto admisorio. En el mismo auto admisorio se tendrá por autorizada la persona que indique el quejoso para ir a recibir las notificaciones. Cuando se promuevan por varias personas, se nombrará un representante común. Se decretará si es procedente la suspensión de oficio o se ordenará que se forme el incidente de suspensión en el caso respectivo en el que fuere solicitada la suspensión de parte. Se ordenará que se emplace al tercero perjudicado y en su caso se prevendrá al quejoso para que señale el domicilio de notificaciones en caso de no hacerlo. Siguiendo con la tramitación, el actuario recibe los autos de lo principal y del incidente y notificará a las autoridades responsables por medio del oficio, a los quejosos privados de la libertad y a los interesados los requerimientos y las prevenciones que se le formulen. A los no privados de la libertad, ya sea procuradores, defensores, ministerios públicos por lista, que se fije en algún lugar visible o que sea de fácil acceso en el juzgado. Si el juez ordena notificar personalmente a cualquiera de las partes, determina el determinado proveído o se trata de emplazar a un tercero perjudicado o se hace la primera notificación a persona distinta de las partes de juicio, se hará de acuerdo a lo mencionado para el efecto de las notificaciones. Llegada la fecha de audiencia constitucional, el juez declarará abierta y ordenará a la secretaria que haga constar la presencia de las partes asistentes y que dé lectura de las constancias de autos. Recibirá por su orden las pruebas que se ofrecieron en caso de haberse ofrecido, y deshogadas las pruebas se recibirán los alegatos formulados ya sea por escrito a través de las partes. Se recibirá el pedimento del Ministerio Público en su caso y se ordenará a la Secretaría que se recabe marginalmente las pruebas de las personas que estuviesen presentes. Por último, se dictará la sentencia respectiva. Es así que para poder entender toda esta dinámica del procedimiento de amparo, como fue en este caso el amparo indirecto, es necesario tener en cuenta ciertos conceptos generales. En primera instancia, ¿quiénes son las partes del juicio? Es decir, aquellas instituciones o individuos que tienen un interés directo en la resolución del mismo, mismas que se encuentran identificadas dentro de la ley. Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta son los plazos y términos procesales, tanto como para accionar, contra qué se puede promover o en qué momento tendremos que realizar ciertos actos específicos o particulares. Por otra parte, las notificaciones son un tema también que se tiene que estudiar en el sentido de que resulta importante entender la dinámica de los diferentes tipos de medios a través de los cuales la autoridad tiene comunicación con las partes dentro del juicio.
Entender la competencia de dicha autoridad resulta indispensable y en caso de que el caso específico lo requiera, las vías incidentales también resultan procedentes para su estudio, toda vez que es necesario entender a través de qué dinámicas podemos enderezar el procedimiento cuando consideremos que éste se está encontrando viciado por la actuar de la autoridad. Esto nos lleva a la actividad de esta semana, la cual consiste en realizar cuadros comparativos sobre la naturaleza del juicio de amparo, la cual te permitirá identificar estos conceptos fundamentales que interactúan en la institución del amparo. Para su elaboración, utiliza el material de apoyo proporcionado en el área de consulta, tomando en cuenta que para que la actividad se considere completa es necesario cumplir con los siguientes requisitos. Como hemos mencionado con antelación, es muy importante que los trabajos que se entreguen cuenten con su carátula. Asimismo, utilizarás el material de apoyo número 1 para que realices el primer cuadro. Este será sobre los elementos y características de los medios de control de la constitucionalidad, donde además agregaremos un apartado sobre las similitudes y diferencias que tienen estos medios de control de la constitucionalidad, es decir, que son las herramientas a través de las cuales el Poder Judicial salvaguarda nuestros derechos fundamentales. El segundo cuadro lo realizarás utilizando el material de apoyo número 2. En este margen de ideas realizaremos las siguientes dinámicas. En primera instancia, vamos a realizar un cuadro sobre el juicio de amparo, es decir, las partes en primera instancia, donde tendremos que determinar quiénes son las partes en el juicio de amparo que de conformidad con la ley se nos denuncian, cuáles son las características que tienen estas partes y a qué se refiere la capacidad y la personalidad de las mismas, es decir, cómo pueden manifestarse estas dentro del juicio de amparo. El siguiente cuadro que realizaremos será sobre los diferentes plazos y términos procesales, tanto para presentar la demanda de juicio de amparo como para actos específicos trascendentes dentro del mismo. Realizaremos otro cuadro sobre las diferentes formas de realizar las notificaciones, donde estableceremos las dinámicas, procedimientos y fundamentos dentro de los cuales se pueden realizar las notificaciones. El siguiente cuadro será sobre la competencia de la autoridad, es decir, en qué sentido serán competentes las diferentes autoridades jurisdiccionales federales para conocer de la materia del juicio de amparo. El último cuadro será referente a los incidentes. Tendremos que realizar el cuadro comparativo sobre las características y la forma de tramitar los incidentes que la ley de amparo enuncia. La entrega de este trabajo deberá de ser a través de un solo archivo en un formato Word. Como habíamos mencionado con antelación, se tiene que entregar con su respectiva carátula. Esta actividad la entregarás a través del espacio titulado Actividad 2, disponible en el área de entrega de actividades. Por último, te invito a que en caso de que tengas alguna duda al respecto de esta actividad, puedas solventar tu duda a través del foro de clase, mismo donde podrás hacer visible la duda que tengas y donde a la brevedad podremos resolverla. Te invito también que estés al pendiente sobre la entrega del avance del proyecto integrador. Y por último, que estés atento a la fecha y hora en la cual tendremos la videoconferencia para esta segunda sesión, ya que en caso de que tengas alguna duda, ahí podremos consultarlas y esclarecer las mismas. Sin embargo, en caso de que quieras adelantar tus trabajos, nuevamente te reitero que puedes esclarecer todas las dudas que tengas a través del apartado específico para el foro de la clase virtual número 2.